Un tema que planteaban tanto María como Alondra, así que partamos por ahí la discusión. Ustedes hablan de los presos del estallido, los presos de la revuelta. Para aclarar exactamente lo que dicen, Alondra, eso, la liberación de esas personas, ¿debería ser el punto de partida de la convención para entender qué es lo que están proponiendo y abrirle el debate? No cabe duda de que estamos ante un escenario político que está marcado por muchas cosas y está atravesado por muchas formas de autoritarismo que se han venido arrastrando desde el 18 de octubre en adelante, cuando el gobierno de Sebastián Piñera decide declararle la guerra a los pueblos, ¿cierto?, por cadena nacional, y luego de eso se inició un proceso de castigo a quienes salieron a la calle a manifestarse. Sin duda que poder atender a esas condiciones, que poder atender a la necesidad política y no solamente penal o jurídica de garantizar un proceso que pueda dar libertad a quienes han sido empleados como chivo expiatorio, ¿no? Es una cuestión, una garantía democrática fundamental. Nosotras en esa clave es que lo hemos venido planteando y es que hemos levantado también con mucha fuerza esa exigencia. Ok, Rodrigo, ¿está de acuerdo o no con lo que se plantea? Sí, ¿sabes? Lo que pasa es que a mí, trato de conceptualizarlo, pero hay un tema desde el punto de vista jurídico y un tema desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, claro, es una gran señal. Es una gran señal, por cierto, cuando tú vas a iniciar un proceso de unidad nacional, entrar en dar estas señales como Estado, porque claro, se habla mucho del tema de lo que ha hecho el gobierno, pero el gobierno no es el Estado de Chile, es el Poder Ejecutivo, que es el Supremo Administrador y el jefe de gobierno. Y desde ese punto de vista creo que sería una señal. Pero lo que me llama la atención es el tema del concepto, cuando hablan de presos políticos o presos de la revuelta. Creo que en ese eufemismo que se hace para poderse distinguirlo de lado y lado, creo que nosotros no estamos mirando al futuro. Porque hoy día, si tú ves, por ejemplo, las personas que están detenidas hoy día, ahí hay una flagrancia, no por el hecho de que sean presos políticos, sino porque los derechos que están hoy día en la actual Constitución que vamos a discutir, a propósito del debido proceso, han sido conculcados. Y ahí nosotros, si nos metemos a escarbar ahí, le hacemos lo que yo le llamo el doble clic, y empezamos a ver si realmente se han cumplido la diligencia investigativa o por qué muchas personas tienen tantos meses en prisión preventiva. ¿No está de acuerdo con la denominación de preso político? No. No, porque por lo mismo, porque conceptualmente, pero sí en el fondo creo que hay que revisarlo, por cierto. María, ¿son presos políticos? Efectivamente son presos políticos y así debemos reconocerlo, así los reconoce además todo el mundo político internacional. Se ha dicho que acá hubo abusos, hay prisión preventiva aplicada como castigo anticipado y son presos políticos, Daniel, porque en medio de un estallido social como el que nosotros vivimos, efectivamente salieron millones de personas a la calle y quien enfrenta, quien resiste o quien se defiende de las políticas aplicadas por los gobiernos de turno deben ser considerados presos políticos porque no están en la calle luchando por un resultado individual, sino que las demandas ahí eran colectivas. Para entender el concepto, dime la palabra, Cristian, ¿todos no importa el delito que hayan cometido? Si son en el marco de las movilizaciones y del estallido social, nosotros defendemos que son todos presos políticos. Así hubieran, por ejemplo, asesinado a alguien. Es que no se ha asesinado a nadie, que no se ha asesinado a nadie. En el estallido no hay ninguna causa de ese tipo. Están, por ejemplo, la discusión que está siempre en boga es, pero los saqueos, ¿son presos políticos? Y los saqueos, nosotros vimos, yo vi, todos vimos por televisión, que muchas barricadas, por ejemplo, entraban a las grandes tiendas que evidentemente nos han saqueado durante muchos años, ¿no es cierto? Sacaban televisores o qué sé yo y las tiraban a la fogata. No es que sacaban un televisor para llevarlo a su casa. Entonces, ese es el tema que está en cuestión y tampoco, me anticipo a la pregunta, los saqueos a esos pequeños comerciantes o a los kioscos o a la gente, digamos, del sector de las plazas donde se reunía la gente que reclaman. Evidentemente no estamos de acuerdo en eso, pero lo más importante acá es reconocer que ese estallido y esa acción de millones de personas en la calle es responsabilidad y consecuencia de la miseria que se ha ido profundizando en estos 30 Rodrigo años. Y luego Cristian. Si quieres hacer una pregunta, pongámonos en un escenario de política ficción, que el próximo presidente o presidenta es de una facción de izquierda, pongamos, ¿cierto? Y salen a reclamar la gente que es hoy día de Chile Vamos y hace eso mismo, ¿también serían presos políticos?
Es que no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con las políticas aplicadas por los distintos gobiernos de turno. Es del Estado, entonces. Lo que pasa es que el Estado se afirma sobre instituciones. Lo tengo. ¿Ya? ¿Vale? Entonces está el Parlamento por un lado, el Poder Ejecutivo por otro, el Poder Judicial por otro. Todos ellos juntos, hoy día, nosotros tenemos un Estado secuestrado por las familias dueñas, por las familias que se hicieron de ese poderío económico y que ordenan, ¿no es cierto?, financian la política, etcétera, se hicieron del poder porque la dictadura les permitió, ¿no es cierto?, adueñarse de los recursos de llevar todo el dinero fuera de Chile y que evidentemente, como el dinero se va fuera de Chile, el Estado, a través de los gobiernos de turno, no va a dar respuesta a las necesidades de esos millones que salieron a la calle. Yo la verdad creo que hay varios puntos que tocar. Lo primero es que ha habido una criminalización de la protesta social como fenómeno. Sí. Eso es evidente. Lo segundo, ha habido también al menos una violación masiva de derechos humanos por parte de fuerzas del Estado. Esos son hechos que son indesmentibles. Tercero, yo creo que también ha habido un abuso de ciertas medidas cautelares respecto de algunos delitos, a saber, la prisión preventiva. Horrible. Y cuarto, respecto de algunos delitos que se cometieron, que principalmente los más graves, lo que estamos viendo hoy día en los tribunales de justicia es que ese abuso de la prisión preventiva está terminando con imputados o acusados absueltos. Sí, entonces, frente a ese abuso de las medidas cautelares, ¿qué es lo que creo yo? Que efectivamente, al parecer, las instituciones, por las razones que señala la compañera, las instituciones no están respondiendo con proporcionalidad frente a los delitos imputados. Y por último, me parece una buena señal que efectivamente le llaman ley de indulto. Es un mal nombre, porque no es un indulto. Los indultos operan respecto de personas condenadas. Preferiría llamarle, yo no soy penalista, una ley de amnistía, porque la amnistía tiene un propósito político, pero yo no lo pondría como condición para que conversemos entre todas y todas. Yo esperaría que en ese sentido el Congreso Nacional discuta una ley para generar un ambiente, sería un signo muy potente de paz social para la discusión. ¿Para que queden claros, una amnistía para todos, sin importar el delito que hayan cometido? O sea, los delitos, es que los delitos, ¿cuáles son? No son delitos, son delitos contra la propiedad. Y yo creo que efectivamente respecto de todos los delitos... Pero ha habido también delitos contra las personas, ha habido ataques como los molotov contra carabineros, por ejemplo. Yo creo que en ese sentido, los delitos de aquellos que están privados de libertad y están imputados con motivo de la protesta social, la amnistía es general, por lo tanto para todos y todas. ¿Rodrigo, Alondra? No, acá yo estoy... Alondra primero. Sí, por supuesto que sí, estoy de acuerdo con el compañero, pero quería decir además... otra cosa que pienso respecto de lo último que decía Cristian, ¿no? Como si esto es una condición o no para ponernos a conversar, y me parece que esa forma de plantearlo ha sido una trampa, ¿no? Porque no se trata aquí de condicionar un debate político masivo que va a tener lugar y que no puede quedarse entre las cuatro paredes del Palacio Pereira, sin duda, sino que se trata de poner sobre la mesa cuáles son las garantías democráticas para el desarrollo del proceso. Eso no condiciona la posibilidad de debatir, de dialogar, pero sí tiene que poder por lo menos condicionar el cambio de ciclo histórico que se ha manifestado en Chile y que quedó absolutamente expresado en las elecciones del día domingo. Entiendo que Alondra, María y Cristian estarían a favor de una amnistía general. ¿Rodrigo? Sí, que yo sigo lo que decía María, que lo encontré bien, a mí por lo menos me hace sentido, mucho. Cuando dice que no todas las conductas son igual. Porque recuerda, cuando tú hablas de la igualdad, hay una desigualdad en el mismo concepto. Y ahí tomo lo que dice Cristian. O sea, cuando tú hoy día no puedes criminalizar la protesta, porque de hecho el derecho a reunión pacífica y poder expresarse está en la misma constitución hoy día que estamos cambiando, por tanto no lo puedes criminalizar. Pero eso no significa, porque el derecho penal tiene que ser persuasivo y disuasivo. Eso no significa de que tú vayas a meterlo a todos en lo mismo, porque eso es una muy mala señal. Entonces acá, como decía María, yo estoy de acuerdo en que las personas que estaban protestando, eso no es un delito, bajo ningún punto de vista, y así hay que dejarlo establecido. Pero aquellas personas que utilizaron de lado y lado, porque para que no son todos de un mismo color, de lado y lado, y lo ocupan como un escenario para poder cometer delitos, esas personas no pueden tener. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenían la moral de lo que están haciendo, porque no estaban siguiendo la protesta. Esto no era la intención última de su corazón. ¿No está de acuerdo con la amnistía? No, para dejarlo a nivel general, con todo, no.